Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... La opresión de su pecho y el escozor de las lágrimas no derramadas en sus ojos no era nada comparado con el arrepentimiento que ya se había asentado para roer su estómago. No debería haber estado tan enojada, especialmente con su propia hija, y lo sabía. Naruto quería a su hermano de vuelta tanto como ella quería el regreso de su hijo. No era culpa de la niña que lo más cercano a un amigo que tenía era la heredera Yamanaka, ni era culpa suya que los Yamanaka fueran los mejores a los que acudir en lo que respecta a información sobre Naruto, habiendo interactuado con Naruto más que la mayoría. Pero la lógica tiene poca o ninguna influencia sobre las emociones de uno. No pudo evitar estar enojada cuando se mencionó al clan al que consideraba más responsable por la pérdida de su hijo y ciertamente no pudo evitar el sentimiento de traición cuando su hija parecía asociarse más con ellos que con su propia madre. Teniendo en cuenta que rara vez estaba presente en estos días, trabajando en asuntos del clan o tratando de pensar en una manera de devolver a su hijo al clan, debería haber sido esperado. Y, en cierto modo, lo había sido. Lo inesperado, sin embargo, fue que su hija terminó teniendo buenas relaciones con la heredera Yamanaka. Cuando regresó a la aldea por primera vez con ella, le habría gustado saber que las dos jóvenes Kunoichi se llevaban bien, pero después de enterarse del papel que habían jugado en que su hijo dejara su clan, dejando a la familia, no pudo evitarlo. Los odio. Las cosas solo empeoraron cuando se enteró de que Naruto ya no tenía nada en contra del clan e incluso estaba en buenos términos con ellos. Bueno, no era realmente decente, estaban aterrorizados de él, como deberían estar, pero no estaban dispuestos a molestarlo y él se las había arreglado para usarlos para sus propios dispositivos. Lo más importante, no estaba enojado con ellos, diablos, había mencionado que probablemente debería agradecerles por lo que le permitieron hacer y convertirse. Y aunque ella podía apreciar que él se había convertido en un buen joven del que podía estar orgullosa, él también se había alejado de la familia hasta el punto en que no solo no quería tener nada que ver con ellos, sino que en realidad se había ido. Y los reemplazó. Tenía una nueva familia, cuya mención tenía a todos los Yamanaka en la mesa tensos todas esas noches atrás, una familia que solo podían ser los lobos que la joven heredera había mencionado antes de que su clan se convirtiera en vasallo del suyo. Criminales, su bebé había caído con criminales hasta el punto en que él los llamaría familia antes que ella, su propia madre. Y parecía feliz. Como si perderlos no hubiera importado en lo más mínimo. Nada había dolido más que eso. Saber que su hijo no pensaba nada en sus parientes consanguíneos, nada en ella, y simplemente había pasado al siguiente grupo. Sabía que era horrible esperar que él hubiera quedado devastado por su desaparición, pero eso habría sido esperado, en este punto incluso bienvenido, pero esta simple apatía, la profesionalidad con la que se había dirigido a ella cuando finalmente logró encontrarlo de nuevo, no sabía cómo lidiar con eso. La estaba destrozando. Los planes se hicieron y ejecutaron tan pronto como pudo, todo con la vana esperanza de recuperar lo perdido, pero ninguno funcionó, ninguno la acercó más a su meta de una familia completa. Y ahora estaba perdiendo a su hija. No estaba tan absorta en sus tareas como para no darse cuenta de la distancia cada vez mayor entre ella y la joven Kunoichi que había pasado los últimos 4 años entrenando. Odiaba admitirlo, pero eso dolía aún más. Su hijo ya se había ido y una parte de ella, la porción de Kunoichi, reconoció eso y le dijo que siguiera adelante, pero su hija todavía tenía. Con cada intento de recuperar a su hijo, pasó menos tiempo con ella, fracturando lentamente la familia que le quedaba. No pasaría mucho tiempo antes de que los hubiera perdido a ambos y se quedara sola en este mundo, tal como había sido Naruto. Fue una mezcla de culpa, amor e instinto maternal lo que le hizo imposible simplemente abandonar la idea de recuperar a su hijo, pero en este punto perder a su hija sería mucho, mucho peor. Y ese pensamiento, como todos los pensamientos relacionados con su familia, trajo consigo dolor. A pesar de sus intenciones, había abandonado a su hijo para valerse por sí mismo durante 4 años. Había peores lugares en los que ella podría haberlo dejado, ciertamente, Konoha era bastante amigable en comparación con las otras aldeas, pero eso no mejoraba las cosas. Ella, la jefa del clan de los Uzumaki, había abandonado a su familia. Si hubiera otros adultos en el clan, se habría esperado que les entregara su liderazgo y se exiliara del clan, como había hecho su hijo. Se había encargado de dejar el clan cuando tuvo una pelea con un compañero del clan de Konoha. En realidad, fue ejemplar para cualquier miembro del clan que no fuera Uzumaki.
Otros clanes podrían aprobarlo, incluso podrían llamarlo héroe, especialmente porque logró salir victorioso al final sin arrastrar al clan. Los Uzumaki, sin embargo, nunca se abandonaron. Si uno tenía un problema, todos tenían un problema y luchaban hasta el final para ver las cosas. Si Naruto hubiera querido declararse a sí mismo y, por asociación, a todo el clan Uzumaki como enemigo de los Yamanaka, el clan se habría mantenido orgulloso detrás de él. Pero no había ningún clan, era solo él. Ya había llevado a su hija del pueblo a un viaje de formación de 4 años. Y como era solo él, se había liberado de su nombre y había asumido la lucha por completo sobre sus jóvenes hombros. Como Uzumaki, lo odiaba. Como Kunoichi lo aprobó. Como madre, estaba avergonzada. Al final, sabía, no importaba cuánto intentara echarle la culpa a los demás, que todo era culpa suya. Cada una de las últimas cosas que había sucedido fue su culpa y solo su culpa. Incluso mientras lo negaba, la verdad siempre estaba ahí en la parte de atrás de su cabeza, susurrándole a medida que se hacía cada vez más difícil seguir adelante. Quería tanto simplemente darse por vencida, acurrucarse en una bola e ignorar el mundo. Pero no pudo, hizo este lío y era responsable de arreglarlo, sin importar lo que tomara o cuánto tiempo tuviera que trabajar en ello. Y cuanto más trabajaba en ello, más lo echaba todo con la esperanza desesperada de deshacer lo que había hecho. Su hija sufría. Ella sufrió. Tal como había sufrido Naruto. Todo volvió a él, ¿no? Unas cuantas veces había estado tentada a culparlo por este lío, pero él era solo la fuente del dolor, no la causa. Habían sido acciones fuera de su control las que habían causado todos estos problemas y aunque podía culpar a clanes como los Yamanaka o los Senju por sus problemas, no podía obligarse a responsabilizar a su hijo por sus problemas. Él, si es que alguien, fue la víctima en esta situación. Ni ella, ni su hija, y ciertamente no los que se habían opuesto a él. Él había sido la víctima, pero ya no. Se había elevado por encima de eso y se había creado una vida lejos de todo. Ella estaba orgullosa de él por eso, pero ¿era realmente su lugar para estar orgullosa? La única influencia que tenía en el joven, el shinobi, en el que se había convertido era su ausencia y eso no era algo de lo que estar orgullosa. Naruto estaba perdido, tan perdido como podía estar, y con cada día que pasaba su hija se alejaba más y más. Los últimos remanentes del clan Uzumaki, el clan más grande que jamás haya existido, se estaban desmoronándose hasta la nada después de todos estos años, y en algún lugar, en lo más profundo de los pozos más oscuros de su corazón, un lugar que se negó a reconocer, sabía que era culpa suya. Y sus hijos estaban pagando el precio. Si se le diera la oportunidad, no dudaría en volver a cuando eran una familia completa y sabiendo lo que hacía ahora, nunca se habría apartado del lado de su hijo. Entonces habrían estado todos juntos y felices. Pero era demasiado tarde para eso, no podía deshacer sus errores. Tampoco podía aceptar el terrible conocimiento de que era por ella que sus hijos ahora sufrían, que en realidad se encontraba preguntándose si debería abandonar uno para quedarse con el otro. ¿Era realmente digna de tener alguna de las dos si tenía que tomar esa decisión? Al final, lo único que pudo hacer fue seguir intentándolo con la esperanza de que algún día pudiera arreglar las cosas. Que algún día podrían volver a ser una familia. Pero en el fondo de su corazón, en el mismo lugar ocupado por el conocimiento de que todo esto era culpa suya, residía la verdad que no era lo suficientemente fuerte para no estar completamente rota. Su familia ya estaba perdida. Y no había nada que pudiera hacer. El aire del océano había crecido en él durante las últimas 2 semanas, al igual que la ciudad portuaria. Tal vez fue la simplicidad de la vida de la gente aquí, o la alegría de la gente que se puso de pie en contraste con el habitual pueblo nublado, o tal vez fue solo porque era suyo y ese simple pensamiento trajo consigo la misma sensación de libertad que los aldeanos antes atormentados por el gobierno de Gato ahora se sienten. Sabía que no era el único que disfrutaba de la idea de que este pequeño pueblo les perteneciera, ya que sabía que la heredera Inuzuka, Ana, también se había apegado a él en el poco tiempo que había estado allí. Ciertamente podía entenderlo, el sentido de responsabilidad que sin duda estaba sintiendo era el mismo que él había sentido por primera vez al asumir el mando sobre los prospectos de Rod rechazados que luego se convertirían en sus lobos. Solo que esto, una ciudad que servía como el centro de un país, una capital, o lo más cercano a una que Nami no Kuni había tenido, se sentía como una responsabilidad mucho mayor que una simple organización, sin importar cuán grande fuera, nunca podría esperar. Para comparar, había algo en una aldea real, una estructura permanente que se sentaba en la luz opuesta a las sombras en las que se había sentido tan cómodo, que se sentía mucho más sólida.
Había un sentimiento de responsabilidad asociado con cualquier puesto de liderazgo, pero hasta que vio los rostros de los civiles que ahora dependían de ese liderazgo, nunca le había parecido tan real. Sus lobos, a pesar de su deseo de cuidarlos, podían cuidarse solos y él siempre podía confiar en que actuarían según fuera necesario para promover los objetivos de la manada. Pero los civiles, que no estaban capacitados ni conocían la verdadera naturaleza de sus protectores silenciosos, no eran tan autosuficientes y buscaban a los que ocupaban puestos de liderazgo para ayudarlos a guiarlos en sus vidas simples. A diferencia del clan Hyuga en el que las ovejas acudían a un pastor, este era un grupo de personas que simplemente necesitaban tranquilidad y una sensación de seguridad mientras seguían con sus vidas lo mejor que podían. Y mientras que él, Tsukiyomi, como lo conocían, no podía proporcionarlo, Ana se había enfrentado espectacularmente al desafío. La gente de Wave la adoraba. No necesariamente les disgustaban los lobos, aunque eran cautelosos, pero tener una cara para asociarse con el liderazgo de la aldea hizo maravillas con la moral de la gente. Teniendo en cuenta lo alta que se había disparado la moral después de la muerte de Gato y cuando la riqueza de Gato se usó para devolver a Wave a lo que era y hacia lo que podría convertirse, Naruto en realidad estaba un poco sorprendido de que la gente no hubiera sacado un Hyuga y proclamado heredera de Inuzuka. Una diosa. Aunque supuso que eso era algo bueno. Ni siquiera podía imaginar la cantidad de problemas que supondría liderar un grupo con 2 cultos y 2 diosas diferentes. Eso sería una absoluta pesadilla administrativa. Los ojos morados recorrieron sus alrededores desde debajo de la capucha negra de su capa de viaje. En la distancia, podía ver a los aldeanos dedicarse a su vida diaria, poco más preocupados que lo que cenarían esa noche o su capacidad para impresionar a su interés amoroso. Fue un cambio refrescante tanto de la ola depresiva de la que había sido informado como de las celebraciones exuberantes que se habían producido cuando llegó por primera vez. No, esta simple alegría se adaptaba mucho mejor a la ciudad portuaria. Una ciudad de marineros y pescadores no era ideal para grandes celebraciones en toda la aldea en las que el alcohol fluía libremente de las tiendas de Gato. Esa había sido una mala decisión por parte de sus lobos, de hecho, algo que no estaba dispuesto a repetir, pero la aldea lo necesitaba y al final les hizo bien. Volviendo de las distantes calles del único asentamiento oficial de Nami no Kuni, su mirada se fijó brevemente en el carruaje cercano que lo llevaría en su viaje para ser reconocido como el gobernante de Wave. Era muy sencillo. Se había tenido sumo cuidado para que el carruaje se viera lo más sencillo posible. Mantenido en buen estado, lo único que se destacó fue lo promedio que era. Y si bien el ciudadano común podría no darse cuenta de ese hecho, los señores y las familias que habitaban las ciudades capitales notarían que el carruaje se mantuvo inmaculado con un cuidado meticuloso. No necesitaba algo llamativo para mostrar su poder, nada brillante para llamar la atención. El carruaje gris oscuro lo elevó por encima de la chusma común, pero mostró que tenía mejores cosas que hacer que gastar su dinero innecesariamente. No estaba allí para socializar con señores menores o participar en competencias de mear entre los herederos de familias prestigiosas. No, iba a estar allí para hablar con el daimyo, para hacer negocios con los que la mayoría de ellos nunca podrían soñar. Su carruaje, intimidante en su simple perfección y marcado solo con la cabeza de un lobo en un gris más claro, mostraba una seriedad sombría que nunca sería igualada por los nobles ricos que habían vivido vidas lujosas con las hazañas de antepasados mucho tiempo atrás. No tenían lo que se necesitaba para estar frente al daimyo como un aliado potencial en lugar de estar junto a él como otra pérdida de espacio esperando su favor. Estaba por encima de ellos de una manera que no podían comprender. Y aunque sin duda competían para superarse unos a otros con regularidad, su carruaje les diría de inmediato que no tenía ningún deseo de unirse a sus patéticas frivolidades. No se uniría a sus juegos porque ya estaba jugando a uno mucho más avanzado de lo que jamás podrían jactarse. Sí, este carruaje se adaptaría perfectamente a sus necesidades. Eso sin mencionar las innumerables etiquetas explosivas ocultas en su interior, listas para causar pánico masivo y caos en caso de que necesiten escapar. ¿Y quién sabe? Tal vez terminaría usándolo para amenazar al daimyo si las cosas salieran mal, incluso podría terminar eliminándolo por completo. Brevemente jugó con la idea de reemplazar al hombre y su familia con lobos en jet y eliminar a cualquier miembro del personal que sospechara. No. Eso fue ir demasiado lejos. Por el momento, al menos. Tendría esa opción en mente en caso de que algo saliera terriblemente mal o la guardaría para más tarde cuando no estuviera lidiando con tanto. Manejar los hilos de un hombre disfrazado de gran daimyo que estaba involucrado como tu aliado y apoyaba tu propia posición de daimyo era demasiado complicado para su gusto en este momento.
Manejar a Ryuga que seguía a Hinata era un problema suficiente cuando tenía que permanecer desconocido y Hinata no era un líder natural. Afortunadamente, no necesitaba hacer mucho al respecto en ese momento o no habría podido perder el tiempo tan fácilmente para resolver las cosas aquí en Wave y luego ir a negociar con uno de los gobernantes del mundo. Porque verdaderamente, los grandes daimyo eran los que tenían el mayor poder en este mundo, mayores pueblos ocultos a su llamada y ejércitos de samuráis listos para morir a su disposición. Y con el poder financiero que tenían, incluso podrían contratar a países menores enteros para luchar por ellos, sin tener que recurrir nunca a la muerte de su propia gente. Era casi aterrador la cantidad de poder que esos simples hombres tenían en la punta de sus dedos, listos para ser desatados sobre el mundo. Si incluso uno de ellos fuera lo suficientemente ambicioso, el mundo entero se vería envuelto por los fuegos de la guerra en una semana. Ese tipo de poder no debería estar en manos de aquellos que nunca habían luchado realmente, Como era de esperar, los pensamientos de su poder solo lo tentaron aún más para quitárselo. Quizás después de haber asegurado el respaldo, podría apuntar a uno de los otros daimyo mayor y tomar el control de su país usando un reemplazo. Sin embargo, probablemente mantendría eso en secreto para sus patrocinadores. Ese conocimiento ciertamente no lo haría querer por el hombre. Los países más pequeños, por otro lado, probablemente serían apreciados por el señor de los señores e incluso si lo mantuviera en secreto del mundo, simplemente había demasiado favor que ganar para mantener a su patrocinador fuera del circuito. Por desgracia, esos eran pensamientos y planes para otro momento. Tenía que empezar por el principio y luego hacer planes para su crecimiento. Todavía no había forma de saber cómo respondería el mundo una vez que los lobos salieran a la luz. Los antiguos empleadores pueden estar contentos de poder contactarlos fácilmente de nuevo, mientras que otros pueden temer que su participación pasada con el grupo salga a la luz y los ilumine mal. Después de lidiar con eso, podría empezar a tramar lo que estaba empezando a sonar como un intento de conquistar el mundo. Él mismo no tenía nada en contra de la idea a pesar de que no era su objetivo, aunque ciertamente no le haría daño, y si nada más, los pensamientos de eso podían jugarse para divertirse durante el próximo viaje. Desafortunadamente, usar un carruaje significaba que viajaría a un ritmo bastante civil. Estas iban a ser 2 largas semanas. Desde el carruaje, sus ojos se movieron hacia los pocos que lo rodeaban. A diferencia de la partida del equipo 7, la suya no estaría marcada por una multitud numerosa y alegre. Era un hombre, un gobernante sin rostro, la gente no lo amaba. Ana era su líder y él el hombre que estaba detrás de ella en las sombras, su apoyo era evidente pero desapercibido por la población por algo más que eso. Los lobos fueron reconocidos como sus protectores y fueron aceptados de mala gana después de su experiencia con Gato y sus matones. Los que apoyaron a los lobos, agradecidos por la ayuda brindada cuando trabajaron para Gato, fueron pocos y distantes entre sí. Era Ana para quien parecían trabajar los lobos o, al menos, con quien. Si Ana hubiera sido la que se hubiera ido, no tenía ninguna duda de que incluso después de solo una semana de quedarse aquí y conocer a la gente, presentada como ella como su líder, se reunirían para desearle un viaje seguro. Después de todo, ese era su propósito, la figura decorativa a la que todos podían admirar con adoración. Su organización podría estar saliendo a la luz, pero él no estaría con ella. Su lugar estaba entre las sombras, acechando en el fondo y asegurándose de que nadie tuviera que ver lo que era necesario para que existiera su luz. Tenía que admitir que lo entristecía un poco, pero ese era el costo de sus acciones y con gusto pagaría por el bien de sus lobos. Las sombras estaban donde él pertenecía y eran donde viviría por el resto de su vida. Sabía que estos testaferros algún día lo reemplazarían por completo a los ojos de sus líderes. Ya estaba desconcertado de las formas en que Sai podía aplicar sellos idénticos al que tenía en los nuevos reclutas, lo que significaba que solo los lobos lo verían cuando se les asignara una tarea que lo involucrara, lo que es poco probable considerando su estatus de menor. No, solo escucharían de él de labios de los lobos mayores, instruidos de que las tareas eran su voluntad, la voluntad de un hombre que nunca habían conocido y que nunca conocerían. Con el tiempo, la conversación desaparecería salvo por el susurro ocasional de su nombre como una oración a algún dios perdido al que habían seguido una vez. Solo los escalones superiores de sus fuerzas lo sabrían mejor, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Cuánto tiempo hasta que solo Sai supiera de su presencia en el fondo, vigilando a los lobos y dirigiéndolos hacia un futuro incierto? ¿Cuándo sería Maya quien todos creían que dirigía este vasto grupo?
Cuando el rebaño y su diosa buscaron su dirección, cuando los lobos la siguieron, y cuando los Inuzuka, aliados con ellos, solo pudieron recordar vagamente al hombre que había comenzado todo esto. Sume reconocería el nombre, pero tal vez lo descartaría, ya que nunca lo había conocido y creía en cambio que la joven que había conocido era y siempre había sido la verdadera líder escondida entre las filas. Ana, por otro lado, lo conoció, aunque fue brevemente cuando expresó su confianza en sus habilidades y el futuro de Wave, y tal vez recordaría al individuo encapuchado que le había dado el puesto. Hinata sabría de él, por supuesto, dudaba que ella pudiera olvidarlo alguna vez, pero ¿qué importaría eso cuando ella fuera la diosa de los Hyuga? Su gente no sabría de él y, a medida que se volviera más y más segura de su posición, dejaría de depender de él hasta el punto en que solo tendría que informar a Mai. Ya tenía una idea básica de cómo darle a Sai la capacidad de agregar el sello, cuánto tiempo más pasaría hasta que se desvaneciera en la oscuridad, olvidado por aquellos que había reunido. Mientras todos se movían hacia la luz y seguían con sus vidas al aire libre, sin restricciones por el secreto o la amenaza de no estar preparados para enemigos potenciales, él estaría atrapado para siempre en las sombras y permanecería allí hasta el día de su muerte. Tenía que preguntarse si esto se parecía en algo a la propia vida de Danzou, comenzando con fuerza, desvaneciéndose y al final reducido a poco más que un consejero. El viejo Warauk le ofrecería un consejo al Kage, no sería más que otra opinión para que Mai la considerara mientras dirigía el imperio que él construyó. Tendría que empezar a darle más poder a Mai, en ese caso, prepararla para liderar por completo mientras él desaparecía, aunque lentamente, en el fondo para no volver a ser visto. Era su destino, al parecer, perder todo lo que tenía. En este caso, sin embargo, lo que perdió no necesariamente desaparecería. Todavía podría mirarlo con cariño a medida que crecía más allá de lo que podría haber imaginado, expandiéndose y cambiando para adaptarse al mundo al que lo había traído. Supuso que era mejor que perderlo por completo. Su orgullo, al menos, seguiría ileso, asegurado para siempre por el éxito continuo de lo que había creado. Se le ocurrió que su orgullo, una de las mayores debilidades que tenía, era en realidad lo único en lo que podía confiar para quedarse con él hasta el amargo final. Sus lobos continuarían expandiéndose y conquistando, apoyados por el rebaño y los perros de Konoha y con el respaldo de un daimyo. Continuaría por siempre sin él. Pero el orgullo de su creación permanecería con él hasta su fin, cada victoria lograba otra para él. Lo volvería amargado, de eso no tenía ninguna duda, pero al menos sus lobos estarían bien cuidados. Y al final, ¿no es eso todo lo que importa? Se quitó temporalmente la idea de la mente. Tendría 2 semanas para reflexionar sobre esto, no tenía mucho sentido hacerlo ahora mientras estaba cerca del carruaje que lo llevaría a una de las 5 capitales más grandes. 10 lobos lo acompañarían en este viaje. 2 conduciendo el carruaje, 2 en la parte trasera del carruaje y 3 flanqueándolo a cada lado. Se mantuvieron separados de los demás, sus pertenencias guardadas en pergaminos sobre su persona y listas para servir a su señor con todo lo que tenían. El otro grupo era aún más pequeño. Ana y Sai estaban uno al lado del otro, flanqueados por 2 lobos cada uno. Y eso fue todo. El señor no oficial de Nami no Kuni no se iría a una multitud en ningún sentido de la palabra y nunca volvería a una. En lo que respecta a la gente, su gente, estaba dirigida por Inuzuka Ana y todo lo que saliera bien se atribuiría para siempre a ella y a los lobos con los que trabajaba. No era nada para esta gente, para esta tierra, pero era suyo y se aseguraría de que se cuidara. No hubo vítores cuando se subió al carruaje, no hubo saludos de la multitud o los buenos deseos de los aldeanos. No se pronunció una palabra cuando desapareció en el carruaje de madera y cerró la puerta detrás de él, su séquito de lobos tomando posiciones sobre y alrededor de él. Mirando por la ventana, el mundo comenzó a pasar lentamente mientras tomaba su viaje y el primer paso hacia su desaparición. Los lobos se volverían legendarios bajo su guía, una parte de la historia tan grande que nunca sería olvidada, pero él no era un lobo, y pronto sería olvidado. Pero eso estuvo bien. Los lobos continuarían mucho después de que él se hubiera ido y, a través de eso, a través de su hijo, viviría para siempre. Porque incluso si lo olvidaran por completo, siempre sería él quien lo comenzara todo. Siempre sería el padre de los lobos. En su opinión, el estado de ánimo parecía inapropiadamente sombrío, como si fuera al bloque del verdugo en lugar de dirigirse a ser reconocido como un señor por uno de los 5 daimyo mayor. No habría aplausos, los lobos eran demasiado profesionales para eso, pero el silencio tampoco parecía correcto. Y luego estaba la falta de todos. Ni un solo aldeano estaba presente a pesar de lo que el hombre frente a ella había hecho por todos ellos.
Demonios, solo su presencia generalmente significaba que algunos aldeanos estarían cerca, pero la reunión de lobos fue evidentemente suficiente para evitar que investigaran el extraño suceso. Ella frunció el ceño ligeramente ante el pensamiento. No estaba bien que la gente de Nami no Kuni la elogiara por lo que había hecho y confiara en ella más que en el mismo grupo que había asegurado su libertad. Pero ni una sola vez había escuchado a los lobos quejarse, parecían aceptarlo y seguir adelante a pesar de todo. Eso, o quizás simplemente no les importaba, solo les preocupaba la voluntad de su líder. Y su líder era él. El clan Inuzuka era conocido por su lealtad, pero la de ellos palidecía en comparación con la lealtad que los lobos tenían hacia Tsukiyomi. Inuzuka se apoyarían mutuamente en cualquier cosa, los lobos pasarían por cualquier cosa por Tsukiyomi. Normalmente diría que eso es algo malo, pero a pesar de lo que otros podrían haber hecho en su lugar, Tsukiyomi no parecía tener ninguna intención de aprovecharse de eso. De hecho, parecía más preocupado por las necesidades de su ejército que por sus propias necesidades. Ciertamente fue encomiable, especialmente para alguien tan joven, pero algo todavía se sentía tan mal en toda la situación. La mirada en sus ojos por una cosa parecía tan fuera de lugar en el rostro de un hombre que va a reunirse con un daimyo sobre el futuro de su país. En lugar de emoción, una calma fría, o incluso el pánico de que ella esperaría que la persona promedio sintiera, simplemente parecía perdido en sus pensamientos, pero había una sensación de resignación a su alrededor que ella simplemente no podía entender. ¿Esto fue algo bueno, no? ¿Por qué sentía que él estaba a punto de sellar su destino? Era una sensación incómoda, por decirlo menos, y no le gustaba en lo más mínimo. En la semana que había estado aquí, Tsukiyomi había demostrado ser un líder capaz amado por sus seguidores. No, esa no era la palabra correcta para describir a sus lobos, no eran seguidores, eran una manada, y su manada, su familia, lo admiraba como ella siempre había admirado a su madre. No era solo su alfa, era su padre, su padre. Independientemente de la edad, cada uno de ellos lo miraba en busca de orientación y aceptación. Incluso ella, habiendo estado aquí solo por una semana, estaba comenzando a verlo como el padre que solo había conocido brevemente antes. Pero los padres a veces hacían sacrificios por sus hijos, ¿no es así? Era por eso que parecía tan resignado a un destino que ella no podía empezar a adivinar. ¿Qué planes tenía, que había logrado ocultar incluso a sus fieles seguidores? Solo esperaba que, fuera lo que fuese, no le afectara demasiado. Su manada estaría devastada en caso de que se perdiera y ella dudaba que pudiera continuar sin él. No tenía ninguna razón para proteger a Wave, ninguna razón para aliarse con su clan más allá de la voluntad de Tsukiyomi. Si algo sucedía, perdería a Wave, su clan perdería al mejor aliado que habían tenido, Nami no Kuni perdería a sus liberadores y protectores, y los lobos perderían su propósito. Todo se derrumbaría sin él. Y él lo sabía, ¿verdad? No había forma de que continuara con algo si amenazaba a la manada por la que había trabajado tan incansablemente para dar un lugar en este mundo. Y, sin embargo, no pudo apartar la vista de sus ojos de su mente incluso cuando entró en su carruaje y se dirigió hacia la capital. Algo lo estaba preocupando profundamente, algo que probablemente ella no podía esperar entender por completo, pero fuera lo que fuera, lo había aceptado, para bien o para mal. Simplemente tendrían que confiar en él y en su juicio, porque esta era su manada y ahora ella estaba involucrada en ella. Tan pronto como los Inuzukas se unieron a los lobos, sus manadas se convirtieron en lo mismo a los ojos de la heredera. Su madre era la alfa. Tsukiyomi era el alfa. Mai, esa extraña joven, estaba en algún lugar entre los dos, no del todo igual, pero tampoco muy por debajo de ellos al nivel que ella y Sai estaban. Juntos eran el jefe de esta nueva manada. Madre, padre, heredera, comandante y la chica extraña que parecía haber llamado la atención de ambos padres. Juntos eran una familia. Juntos formaban una manada. Juntos eran fuertes. Pero sin Tsukiyomi, todos se derrumbarían. Esperaba que lo que fuera que le molestaba se resolviera pronto y lo dejara en paz. Lo necesitaban, ella lo necesitaba. La joven heredera que nunca antes se había encontrado deseando un padre, terminó encontrando uno después de haber conocido al hombre solo durante una semana y por primera vez en años su familia se sintió completa. Ella no estaba dispuesta a perderlo ahora. No después de haberlo encontrado. Él era el padre de los lobos, su padre, quizás incluso de verdad algún día en el futuro, y ella estaría condenada si él pasaba por lo que fuera que lo molestaba tan solo cuando ella estaba aquí era capaz de mantenerlo. Y lo apoyaría a ella, con todo lo que tenía. El padre de los lobos no merecía menos. Continuara.